míos, yo soy Italo Tapia, esta es otra edición de Personajes de la Consultoría. El día de hoy estamos en compañía del ingeniero Pedro Isique Chanamé. Él es ingeniero geólogo, especialista en geología, en geotecnia y también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también ha seguido una maestría en medio ambiente en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él es dueño y también gerente general de la empresa PAC Ingenieros S.A. y por supuesto él tiene más de 35 años de experiencia en el medio nacional e internacional, y está acá para poder hablar con acerca de dicha experiencia y también acerca de sus perspectivas respecto a la ingeniería geológica en el Perú y a nivel internacional también. Muchas gracias, ingeniero Isique, por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a este programa tan interesante, y bueno, aquí a disposición para comentar acerca de mi experiencia y de otros aspectos que puedan tocar. Perfecto, ingeniero. Usted es uno de los ingenieros civiles peruanos que yo conozca que ha tenido más experiencia internacional que yo haya visto. Sí. Y usted ha trabajado en Angola, en África, en República Dominicana, en Brasil, en Bolivia, en diferentes partes del mundo, en diferentes proyectos geotécnicos. En primer lugar, quería pedirle ¿qué recomendación, o en todo caso, cuál sería lo que tendría que tener un ingeniero peruano en cuenta antes de ir a trabajar al extranjero, ya sea preparación o algunas cosas para tomar en cuenta para los ingenieros internacionales? Sí, bueno, a mí, digamos que me ayudó mucho, primero, el hecho de trabajar en el Perú. El Perú es un país que podría decir, sin exagerar, que tiene el 90% de los territorios, de los tipos de terrenos del mundo, ¿no? Tenemos costas, tenemos sierra con nevados, tenemos ceja de selva, tenemos selva amazónica, que muy pocos países tienen alguno de estos, ¿no? Entonces tenemos desiertos, tenemos además volcanismo, tenemos el fenómeno del Niño que nos genera una serie de problemas, o sea, tenemos lluvias permanentes en las montañas. Entonces todo eso hace que los ingenieros geólogos y geotécnicos, y en realidad todos los ingenieros del Perú de todas las especialidades, nos enfrentemos cuando se construyen obras acá en el país en diferentes tipos de terrenos. Entonces, cuando nos hablan de algún lugar del mundo, o sabemos de obras en algún lugar del mundo, yo diría de que estamos, digamos, bien entrenados como para salir al mundo. Y yo les recomendaría a los jóvenes que conozcan muy bien el Perú, que viajen por todo el Perú, que no se queden en una sola zona, porque eso les va a dar la experiencia que se requiere en el mundo cuando solicitan algún profesional en cualquier especialidad. Tengo entendido que una de sus primeras obras internacionales fue en Brasil, con Maya Meló. Sí, efectivamente. 2007, ¿verdad? Sí, pero no, hubo antes que eso, en el año... exactamente en 1991, en 1991, por mi inquietud que siempre he tenido, que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, leí en una revista sobre el uso de las geomembranas como geosintéticos. Entonces era un producto nuevo, me llamó la atención, escribí a la casa matriz en Estados Unidos, me enviaron información, volví y comencé a tener una comunicación con ellos, que en algún momento me dijeron, ¿sabes qué? Vente acá a la ciudad de Dallas, en Texas, que vamos a dar un curso. Fui, ¿para qué? Conocí a muchos ingenieros ahí de Latinoamérica y también de Estados Unidos. El siguiente año, para suerte mía, ese curso se volvió a dar, pero como una actualización de nuevas tecnologías que habían encontrado, así que me volvieron a invitar, pero ya en esa oportunidad me dijeron para ver si me hacía cargo de unas obras de instalación de estos geosintéticos en la República Dominicana. Exacto. Entonces ahí en la República Dominicana fui y
el año 92 y estuve casi 5 meses trabajando, instalando estos materiales que no se habían instalado en el Perú hasta ese momento, porque después, sobre todo el uso de geomembrana, ya después se ha usado mucho en minería y en agua potable también para cobertura de terrenos y evitar las contaminaciones de los suelos, ¿no? y de las aguas. Entonces, eso fue, digamos, una gran experiencia que después he vuelto a la República Dominicana a trabajar. Sí, en el 2006, ¿verdad? Sí, ahí sí, en el 2006, en la central hidroeléctrica Palomino, que ahí hubo que hacer el camino de acceso, pero también brindamos asesoría al túnel que se construyó, y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Barton, que es una de las eminencias en lo que es mecánica de rocas. Entonces eso nos abrió también otro camino. Después hemos estado también en la autopista entre La Romana y Punta Cana. Ese es otro trabajo. Y después con Maya Melo, esa es otra empresa del nordeste de Brasil, en que vimos unos temas de ferrocarril, y después con ellos mismos acá en Perú vimos un tema de la carretera por quemados, sectores críticos. Y bueno, ya en Ecuador también vimos la construcción de la nueva autopista entre la ciudad de Quito y el nuevo aeropuerto. Ahí había un problema de taludes, ¿no? Altísimos taludes de 70, 80 metros, y que requerían algunos trabajos de estabilización, y afortunadamente pude estar ahí. Igualmente, por esa época también, ya casi hacia el 2008, 2009, si no me equivoco, fue con el viaje a Angola, ¿no? En Angola he ido... De hecho, quería detenerme ahí porque el viaje a Angola es un país que para nosotros puede ser muy exótico. Así es. Y puede ser muy lejano, digamos. Uno menciona la palabra Angola y uno dice en qué lugar del mundo está. Y estamos hablando de África. Así es. De hecho, usted con la empresa Proenge Brasil trabajó en diferentes ciudades proyectos en Angola, 2011, 2012 también. Sí, ¿no? Entonces, sí. Digamos, ¿cómo fue la experiencia trabajando en un país tan distinto al nuestro? Bueno, en realidad Angola es un país que hubo ahí pues una gran guerra civil que duró muchos años, y donde uno de los bandos, el bando triunfador, estuvo apoyado por Cuba. Entonces, de alguna manera, ellos estaban acostumbrados a tratar con personas de habla español, latinos, ¿no? Es más, cuando llegamos allá pensábamos que éramos algo de cubanos, pero no, dijimos que éramos de Perú, que no conocían mucho sobre el tema de Perú, a pesar de que allí en el mismo Angola me encontré como con 30 peruanos que trabajaban en el aeropuerto, en el tema de que Perú les había vendido unas naves, ¿ya? Entonces hubo cierta empatía ahí en que trabajaban en la capital, en Luanda. Pero mi primer trabajo ahí fue en la zona de Benguela, que es una provincia al sur de Luanda, y es digamos la segunda provincia en desarrollo, y ahí lo que se iba a construir era un gran puerto, pero como era un puerto en una costa rocosa, había que hacer una serie de cortes, y entonces el tema geológico, geotécnico era muy importante para ellos, ¿no? Entonces mira que los diseños habían norteamericanos, había brasileños, europeos, pero la parte geotécnica, cuando ellos vieron mi experiencia, mi currículum, dijeron, bueno, vamos a estar en buenas manos, y afortunadamente nos llevamos muy bien, desarrollamos todo lo que fue necesario, y el puerto de Lobito, se llama exactamente, se construyó, ¿no? La construcción duró como 4 o 5 años. Ahora es una gran construcción porque Angola tiene dos riquezas grandes, una que es el petróleo y otra que son los diamantes, ¿no? Entonces, de verdad que fue una gran experiencia que nos llevó a regresar después y ver otras obras. Sí, la misma empresa, una empresa con sede en Río de Janeiro,
Y ¿Pero para Puerto ejecuta las obras o es supervisor? Él es supervisor y diseñador también, Okay. diseñador. Entonces, regresamos a ver a la zona, a otra zona de Camba, otra de Samba creo que sí. Okay. Y bueno, ya para ver carreteras, central hidroeléctrica, entonces fue muy interesante la experiencia ya. ¿Qué fue lo más difícil o lo más retador de trabajar en Angola? Especialmente, yo me imagino que tal vez el clima, tal vez la informalidad, la normativa tan diferente a la peruana. ¿Nos puedes contar? Ya, bueno, primero la gente muy amistosa, o sea, con el tema de la gente no hubo problema y además era unas reuniones ecuménicas porque habíamos profesionales de varios países, ¿no? Entonces un poco que eso nos hacía más bien intercambiar, tener una red de contactos muy importante. Habían, por ejemplo, muchos ingenieros portugueses, ya que Angola, Portugal había estado ahí en Angola muchos años. Entonces, lo más difícil, digamos, ahí en Angola era el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad de dos, más que todo porque como había sido un país que había estado como 30 años en guerra, había muchas zonas minadas, ¿no? Muchas zonas minadas, entonces... ¿Con minas activas? Bueno, se habían limpiado bastante, se había trabajado las Naciones Unidas en limpieza, pero siempre habían accidentes. Un remanente. Aún un remanente, ¿no? Entonces eso era lo que nosotros debíamos tener más cuidado y en especial nosotros lo que hacemos geología porque somos los primeros que entramos, ¿no? Caminábamos, pero tuve suerte de trabajar con algunas personas que me decían, ingeniero, no se preocupe que por este territorio está súper limpio, no hay nada, entonces caminábamos con seguridad. Ese tipo de seguridad. En la ciudad y en Luanda sí hay lo que pasa que en Angola las diferencias sociales son abismales, ¿no? Que entre los que tienen, entre los que no tienen, si bien hay un proceso avanzado de ir cerrando esas brechas, pero todavía quedan, ¿no? Bastantes, pero sí, es un país que de un año para otro, por ejemplo, encontré nuevas universidades, porque la primera vez que fui había una sola universidad, ya después encontré 2 universidades, encontrábamos más autopistas y bueno, era más desarrollo, también había mucha intervención ya el fenómeno de los chinos, que ahora lo tenemos acá en el Perú. Había muchas empresas chinas que incluso tenían campamentos que eran una copia de ciudades chinas, ¿no? Campamentos con trabajadores chinos. Acá más que todo vienen ingenieros, esto casi no vienen trabajadores chinos, pero allá en Angola sí, porque por decir una de las obras emblemáticas que Angola había organizado la Copa Africana de fútbol y habían construido en 2 años creo que 8 o 9 estadios. Bueno, está súper interesante la experiencia en Angola, pero regresando un poco al Perú, y especialmente en su vasta experiencia en las obras emblemáticas en las que usted participó, en el 2008-2009 Odebrecht construyó, usted trabajó junto con Odebrecht en los trabajos para la carretera interoceánica sur y norte, una carretera que es emblemática pero a la vez bastante polémica. Sí. Entonces, ¿me puede decir cuál es, en primer lugar, cómo fue la experiencia trabajando ahí y en segundo lugar, cuáles fueron los retos geológicos o geotécnicos para poder construir dicha carretera? Son, digamos, dos bien diferenciadas con cada uno con sus temas. La carretera interoceánica sur, nosotros cuando ya habíamos tenido oportunidad de trabajar previamente en esa carretera a otro nivel dentro del Ministerio de Transportes, y cuando Odebrecht gana esa carretera, ellos trajeron 2 consultores, uno para el tramo 2, que era entre Burgos y Puente Inambari, y un consultor que se llamaba PCE, con sede en Río de Janeiro, y otro consultor que se llamaba Plan Servi, con sede en Sao Paulo. Entonces, yo tuve la oportunidad de acompañarlos a ellos inicialmente,
y de un día para otro me decidieron invitar a Río de Janeiro para ver toda la problemática geológica de la carretera. Okay. Así que viajé y una vez en Río de Janeiro me dijeron, bueno, queremos que tú con tu equipo te hagan cargo de la parte geológica, y ahí inmediatamente me llama Plan Service de Sao Paulo. Es más, yo recuerdo que le dije que ya no podía porque ya tenía, me dijeron, no, sabemos que usted tiene un equipo. Efectivamente, mi empresa es casi dedicada a temas geológicos técnicos, así que nos encargaron también el otro tramo, el tramo 3, entre Puente Inambari y... Estamos hablando del proyecto. Del proyecto, sí, del proyecto. Entonces, en el proyecto hicimos toda la parte para la ingeniería en el proyecto, y cuando ya se inició la construcción, nos pidieron en el tramo 2, no en el 3, en el tramo 2, nos pidieron que le diéramos un acompañamiento de obra, ¿no? Como una asesoría técnica de obra. Era un tramo particularmente complicado. Complicadísimo porque, sobre todo, desde Urcos, saliendo desde Urcos hacia Calca o Congate, la subida a la cordillera, y terrenos bien complicados, rocas muy antiguas con permanentemente deslizamientos. Después, en la misma zona de Ocongate, de todo el valle de Ocongate, había muchos problemas de zonas humedales, pantanos, que se requerían pues tratamientos especiales. Después había que cruzar nuevamente la cordillera y ya bajar al Sugandino a la selva. Entonces, esa bajada a la selva, ese valle del río Araza, es un valle bien complicado, que ahí han ocurrido grandes, en la historia de ese valle, hay grandes deslizamientos que están registrados desde prácticamente los españoles. Cuando llegaron, dicen que les contaban que esa era la ruta del oro, era la ruta del oro de la zona que ahora se llama 15.000, el Cerro Camanti, y que fue abandonada por los propios incas. Hemos encontrado nosotros toda la ruta de eso, porque un gran deslizamiento les había afectado. Bueno, los españoles fueron, y también ellos, después de trabajar unos 100 años más o menos, fueron arrasados por eso. Y a fines del 800, cuando hubo la inmigración promovida por Ramón Castilla, de alemanes, en el caso de allí, de esa zona de Marcapata, ahí hubo mucha inmigración rusa, ¿no? Por eso que los nombres de los ríos ahí son Kalinowski, Malinovsky, Krakovsky. Entonces, y los rusos de la zona, de los cosacos que le llamaban, de la zona del valle, de ahí, de Rusia y Ucrania, ellos se instalaron en esa zona del río Araza, pero nuevamente unos grandes movimientos de deslizamientos arrasó esa zona y de ahí fue abandonada. Una zona históricamente complicadísima de problemas geológicos, ¿no? Entonces, y en el estudio nos dimos cuenta que las huellas están ahí, y hasta ahora tiene, bueno, no grandes problemas, pero sí medianos y mínimos. Entonces yo creo que esa es una carretera que tiene que ser monitoreada constantemente, y que nos va a enseñar mucho, ¿no? Independientemente de los temas que tenga, porque es la carretera que conecta pues a la región de Madre de Dios, ¿no? Que es una región tan rica en el Perú. Y ya después en el norte más que todo, también tenemos los problemas similares, pero en la zona del Pongo de Cainarachi, entre Tarapoto y Yurimaguas, ahí tuvimos una intervención porque hubo varios accidentes en la construcción de la obra, que murieron varios obreros. Primero murieron accidentes por temas geológicos. Por temas geológicos, sí, desprendimientos, caída de rocas. Entonces lo que se decidió fue no tocar el talud y más bien trabajar en unos diseños especiales de losa, que mereció un premio para la empresa, ¿no? El diseño que se le planteó. Entonces yo creo que ahí en esta carretera se han vencido grandes retos de la naturaleza, ¿no? Y son obras de ingeniería que definitivamente vale la pena conocer, porque ahí se han enfrentado y se han vencido muchos retos. No me cabe duda.
Listo. Ingeniero, a partir del 2018 usted trabajó con la empresa Dowa Engineering CO en los estudios del túnel trasandino. ¿Nos Sí. puede decir cuáles son los retos a nivel geológico, geotécnico respecto a este túnel? Ya, mira, en realidad este proyecto se llama el túnel trasandino, que es para la mejora del ferrocarril central, ¿no? El histórico ferrocarril central del Perú, que ya tiene más de 100 años, pero en realidad comprende 3 túneles. Okay. Uno en la zona de San Bartolomé, que es básicamente para ganar pendiente rápido, es un túnel de 6 kilómetros de longitud aproximadamente. Después viene otro túnel entre la zona de Tamboraque, antes de San Mateo, que es un túnel de 15 kilómetros, que también es para ganar altitud muy rápidamente. Y por último ya el verdadero túnel trasandino, que está entre saliendo de San Mateo y en línea recta se va hasta Yauli, con una longitud de 25 kilómetros, ¿no? Que sería uno de los túneles más largos del mundo en altura de casi 4.000 metros, ¿no? Entonces, bueno, ahora los chinos tienen a 5.000 metros, pero túneles de 2 y 3 kilómetros, ¿no? Acá estamos hablando de un túnel de 25 kilómetros, y ahí hay un gran reto por la geología complicada que hay en la zona y por la presencia de agua, por ejemplo, ¿no? Ahí los estudios hidrogeológicos son muy detallados, muy complicados. Además hay la experiencia, porque en esa zona hay muchas minas, ¿no? Ya hay la experiencia de que la mina Casapalca, que está muy cercano a nuestro eje, iría más o menos a 20 kilómetros de eso, que ellos tuvieron que construir hace unos 40, 50 años un túnel de casi 8 o 10 kilómetros paralelo al trasandino, para evacuar agua nada más, ¿no? Entonces, que es un agua que ahora más bien la usa para abastecer a Lima, que tiene grave problema de agua. Así que creo que ese túnel, además del tema de ferrocarril, quizás estamos pensando en que podría ser también por ahí complementarse hidráulicamente para abastecer agua a Lima, porque definitivamente en los estudios que hemos hecho hemos encontrado grandes bolsones de agua ahí. ¿En qué etapa están los estudios? Están en una etapa de factibilidad, que ya están... tuvimos complicaciones en la ejecución del estudio, porque en las comunidades de la zona, las comunidades campesinas, ven una máquina de perforación y creen que es minería, ¿no? Entonces se requiere, digamos, ese es un tema... Relaciones comunitarias. Muchas relaciones comunitarias, y yo creo que el Perú en eso tiene un amplio campo para trabajar y poder con la gente, para que no sea engañada, porque lamentablemente a veces llegan fuerzas opositoras que solamente del tipo político y les meten ideas y les dicen otras cosas, cuando en realidad eso era investigación básicamente. Entonces, para el estudio definitivo tengo entendido que el Ministerio de Transportes está trabajando en unos temas de referencia muy específicos en el tema de relaciones comunitarias para poder salvar esa situación. Okay. Ingeniero, quería también, dado su experiencia, justamente su conocimiento, hay un tema que últimamente ha estado resonando, no solamente respecto a los ingenieros ambientales, sino también a los ingenieros civiles, que es el tema del derretimiento de las capas de permafrost en diferentes partes del mundo, ¿no? Que generan problemas justamente al medio ambiente, al generar gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono, como también problemas estructurales, puesto que si se derrite el hielo donde está cimentada una edificación, va a colapsar inevitablemente. ¿Nos puede explicar un poco acerca de esta problemática y cuáles son las potenciales soluciones? Sí, mira, digamos que esto del permafrost es parte de un problema mayor, ¿no? Y es un problema global, ya no es un tema que le compete a uno, a dos países o a
los países en los cuales hay permafrost. Tenemos el problema el tema del CO2 y del metano en la atmósfera, que están produciendo el calentamiento global, el cambio climático, y eso es un problema global que ya todos los países están viendo qué hacer. Pero uno de los aspectos más importantes y de mayor afectación es el tema de la criósfera, ¿no? La criósfera es todo lo relacionado al tema de bajas temperaturas, que entre esos está el permafrost y está el nivel de las nieves perpetuas, ¿no? Que hay un descongelamiento de nieves perpetuas y también hay un descongelamiento del permafrost, ¿no? El permafrost en el hemisferio norte, el grave peligro es que son suelos congelados, ¿no? El permafrost son suelos congelados que han estado por miles de años ahí congelados y que tienen atrapado, porque como tenía la parte orgánica, tienen atrapado gas metano, ¿no? Entonces al derretirse están soltando gas metano, o sea, un problema generado por el calentamiento global agrava, porque al derretirse el permafrost, el gas metano es potencialmente más dañino que el propio CO2, ¿no? Hay todo, inclusive ahora hay una gran preocupación con este tema del metano, porque resolver el tema del metano es resolver el tema del calentamiento global inmediato. Lo del CO2 es un poco a largo plazo, porque no hablamos inclusive de metas al 2050, no, el metano al ser casi 8 veces más dañino que el CO2, inclusive este año la NASA en colaboración con el gobierno de Nueva Zelanda, con Europa, están lanzando un satélite para monitorear única y exclusivamente el metano que está saliendo, porque el metano básicamente se está produciendo en este momento en lo que es el descongelamiento del permafrost, en todas las tuberías de gas que hay en el mundo, así que siempre las fugas producen metano, ¿no? Entonces los países que tienen, entre ellos Perú, nosotros tenemos ya hasta 2 gasoductos, hay uno y otro por construir, entonces... Pero no hay permafrost en Perú, ¿no? No, pero sí el permafrost sí hay en Perú, okay. Pero el metano sí se está produciendo, o sea, como digo, es un problema global, ¿no? Entonces sí va a producir metano Perú, entonces quizás con este satélite podamos nosotros tener algún tipo de relación para ver esta fuga. Pero sí tenemos permafrost, nosotros sobre los 5.000 metros, hay que dar cuenta, nosotros tenemos territorios entre 5 a 6.000 metros, ¿no? En las partes altas, y si bien no tenemos todavía muchas construcciones, ¿no? Allá, pero sí tenemos derretimiento de suelos congelados, ¿no? En la parte alta, que pueden afectar. Quien sí tiene construcciones en permafrost son los chinos. Así es. Por ejemplo, hubo una problemática en el ferrocarril Qinghai-Tíbet, el ferrocarril que une la ciudad de Qinghai con el Tíbet, respecto a el permafrost que eventualmente se estaba derritiendo, ¿no? Entonces, pero ellos elaboraron una solución técnica para poder hacer que este derretimiento del permafrost no sea un problema, para poder construir encima de él. ¿Nos puede explicar un poco acerca de lo que hicieron? Sí, bueno, efectivamente, pues no era, digamos, uno de los si bien la zona del Tíbet es una región autónoma, por decir algo, lo menos dentro del territorio chino, pero sí está bien conectada con China, ¿no? Y era la única región que no tenía esa conexión. Entonces cuando construyeron este ferrocarril, se encontraron pues con el problema de que al derretirse el permafrost, ¿no? Se perdía el sustento del ferrocarril, de los durmientes, de la estructura. Entonces una de las, como dicen, una de las soluciones que se dio es no luchar contra el permafrost, sino, digamos,
mantener las temperaturas y usaron amoníaco, ¿no? El amoníaco usaron tuberías de amoníaco, porque el amoníaco lo que hace es que enfría las zonas alrededor. Entonces con ese enfriamiento a lo largo de esas tuberías, que afortunadamente eran territorios no mayores de 1 kilómetro, kilómetro y medio, permitieron de que se mantuviera la temperatura y así pararon el derretimiento de estos suelos congelados, ¿no? Entonces esa fue porque primero se plantearon estructuras, pero ¿qué pasa? Que el tema del soporte claro, iba a ir fallando, claro, ¿no? Con el tiempo. Entonces lo que se han hecho es mantener la temperatura fría para que esos suelos permanezcan congelados. Ingeniero, de hecho esa es una potencial solución a que también otros países pueden acatar para solucionar el tema del permafrost. Usted mencionó al inicio de la entrevista que un ingeniero peruano puede tener experiencia, un ingeniero geólogo peruano o civil, al tener experiencia trabajando dentro del Perú, puede trabajar en el extranjero también. Dentro del Perú, ¿cuáles son las zonas más complicadas que usted ve, donde hay más deslizamientos, tal vez, donde es más complicado poder construir o hacer trabajos geotécnicos? Ya, mira, es increíble, las complicaciones se dan en todo tipo de terrenos, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en el Perú un problema no resuelto son las arenas del Pasamayo, ¿no? Donde está el serpentín de Pasamayo. Entonces ese es un tema que hasta ahora no se resuelve, es un tema que se viene estudiando años, y yo creo que ha ido mal el tema de arenas en zonas desérticas. Entonces todas estas zonas, y que también las tenemos al sur, ¿no? La zona del Cerro de Arena, Ponchala, también tenemos problemas. Entonces trabajar en estos territorios desérticos nos preparan para trabajar en otros territorios desérticos. Pero también tenemos, por ejemplo, los graves deslizamientos que ocurren en los valles interandinos, ¿no? Acá, empezando por Lima, tienes la zona de Chosica, tienes las torrenteras que arrastran gran material aluvional y que, bueno, además que afectan no solamente la infraestructura de la carretera, del ferrocarril, sino también las poblaciones que se asientan en esas quebradas. Y después ya deslizamiento de movimientos en masa de tierra, es toda la cordillera subandina, ¿no? Que viene desde Puno, en la zona de Sancabán, Cusco, ¿no? Prácticamente en todo el Perú hay todo el Perú potenciales. hasta el norte, sí, y después en la misma selva, ¿no? En la misma selva tenemos el tema de los tipos de suelos que hay en la selva, la falta de materiales, por ejemplo. A mí me tocó trabajar en Iquitos 2 años, en 1983 y 84, y fuimos allá a construir una carretera, y ahí no encuentras una sola piedra, una cantera de piedras, ¿no? Es más, la arena esa que tenemos en nuestras playas acá en la costa es como si fueran piedras para Iquitos, porque la arena que tienen ellos es finísima y es blanca, puro cuarzo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en Iquitos se aprovechó la tecnología brasilera, porque ellos sí tienen ese tipo de terrenos y han investigado. Entonces, allá, cuando, por decir, nosotros queremos usar los ensayos de laboratorio, no usamos los de la STM americana, los europeos, no, usamos los brasileños del DENER, que es el Departamento Nacional de Estradas y Rodovías de Brasil. Entonces, con esa tecnología se pudo trabajar y usar por primera vez carpeta asfáltica en Iquitos, que no se utilizaba. Claro, un asfalto de otro tipo de penetración, que en esa época no se fabricaba en Perú, se trajo de Manaus, pero ahora ya se fabrica en la refinería en Brasil, en Iquitos, que ya fabrica ese tipo de asfalto. Y así por el estilo, o también el problema que tenemos de las inundaciones cada 15 años, 20 años. Antes decíamos cada 50 años, pero el fenómeno del Niño ahora se nos presenta cada 15, 20 años, y el norte del Perú, pues ahí tenemos gravísimos problemas de socavación con los puentes, ¿no? Porque cada fenómeno del Niño perdemos 200, 300 puentes, y ese es un tema que debe ser que
estudiado en profundidad para poder nosotros enfrentar. De hecho, es un tema que también podría irse para hablar de largo, ¿no? Sí, sí. Pero ya para ir terminando con la entrevista, que de hecho está quedando corto, pero igual quisiera que nos dé a los dos ingenieros civiles especializados en geotecnia o ingenieros geólogos que quieran justamente especializarse, bueno, ¿qué recomendación tendría para ellos? Lo primero es tener una buena base teórica, ¿no? Que es la base de la universidad, eso es fundamental, o sea, y todos los cursos son importantes, porque a veces uno dice, no, tal curso no, otro curso es muy difícil, no, todos los cursos son importantes. Y segundo, recorrer el país, ¿no? En mi caso yo tuve la suerte de trabajar en el laboratorio del Ministerio de Transportes, ¿no? Y además tuve la suerte de que en esa época todo el mundo pedía ayuda al laboratorio y cada mes conocíamos 2, 3 lugares. Entonces en 2 años me conocí todo el Perú. Eso me dio... Después ya pasé a una empresa donde en esa empresa también viajaba a todo el país y prácticamente en 5 años me había dado 2, 3 vueltas al país y tan es así que tomé la decisión muy joven de formar la empresa y después siempre he estado en eso, ¿no? Yo creo que no nos podemos concentrar en una zona, ¿no? Porque a veces algunos escucho y dicen, no, me quiero en Lima, o sí, el norte, me gusta el norte y ahí me quedo, o me gusta el Cusco y me quedo en el Cusco, o me gusta la selva y me quedo en la selva. No, creo de que hay que aprovechar, y toda la juventud, pues hay que aprovecharla para viajar, para recorrer el país, y a eso nos da un expertise para... y después ya es cuestión de... Ahora es muy importante que un ingeniero ya, quizás antes no, pero ahora un ingeniero tiene que ser global, o sea, un ingeniero tiene que estar en capacidad de trabajar en cualquier lugar del mundo, porque ahora las ofertas están ahí en internet, que piden ingenieros en todo el mundo y uno tiene que estar en la capacidad de aplicar a eso y tenerlo. Y si vas de Perú, vas por todo lo que tenemos nosotros acá, uno puede ir con la suficiente confianza de decirte que va a responder en cualquier tipo de terreno. Perfecto, ingeniero. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo para la entrevista, pero quería agradecerle en nombre de la Asociación Peruana de Consultoría por su presencia y también por sus conocimientos, ¿no? Que van a ser bastante útiles y también muy prácticos para todos nuestros seguidores que justamente están viendo esta entrevista, así que quería nuevamente decirle muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho y espero pues, de que toda esta experiencia sea aquilatada por los jóvenes en especial, ¿no? Y que tengan confianza primero en su país. Y acá en su país 3, 4 años se pasan rapidísimos y están listos para salir a cualquier lugar del mundo. Como usted ha tenido ya la experiencia bastante. Efectivamente. Listo. Estuvo con nosotros el ingeniero Pedro Isique Chanamé. Él es gerente general y dueño de la empresa Piazza Consultores S.A., empresa dedicada justamente a todo lo que tiene que ver con consultoría en geotecnia, geomecánica, geología, en diferentes obras civiles como carreteras, puentes, en el Perú y en el mundo también. Bueno, muchas gracias a ustedes por vernos y estamos encontrándonos en otra edición de Personajes de la Consultoría. Hasta luego.